el versículo 1 hasta el versículo 4. Éxodo 20, 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estamos frente a un texto muy conocido, muy familiar para la mayoría de los creyentes, especialmente los de vieja data. Pues este texto, Éxodo capítulo 20, es el que nos habla precisamente de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, entonces quizás lo primero que viene a nuestra mente es precisamente el mandamiento que encabeza ese listado, y es el de tener un único Dios a quien adoramos y reconocer que a Él es el único que le debemos todo nuestro reconocimiento, toda nuestra honra, etc. Por eso el verso 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que cuando hablamos a los creyentes y les decimos, bueno, el mandamiento nos está llamando la atención a reconocer a un único Dios, porque solamente hay un Dios verdadero. Quizás todos estamos como creyentes dispuestos a decir: sí, yo entiendo el mandamiento, creo en mi corazón que lo estoy comprendiendo bien y que me estoy esforzando por guardarlo, por cumplirlo, pero a veces no captamos la dimensión de todo lo que abarca este mandamiento y cómo quizás hay algunos asuntos, hay algunos aspectos de Dios que no tenemos claro en nuestro corazón y en nuestra mente, y que quizás la idea y la imagen que tenemos de Dios en nuestra vida no corresponde perfectamente con el Dios que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Así que cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de un tema demasiado importante, demasiado fundamental para la vida del creyente. Conocer a Dios es algo que abarca muchas cosas, y conocer el ser de Dios es para el creyente una necesidad para poder entonces estar seguro de guardar correctamente el primer y segundo mandamiento, y de ahí para adelante pues también los demás que se desprenden de ellos. ¿Por qué digo que es tan importante conocer bien a Dios para realmente asegurarnos de que estamos guardando el primer y segundo mandamiento? Bueno, porque se dice que debemos tener un solo Dios y que no debemos tener imágenes hechas por nosotros mismos de ese Dios único y verdadero. Significa entonces que debemos evaluarnos respecto a qué clase de Dios o en qué Dios es que yo estoy creyendo que es mi único Dios y del cual tengo una imagen. ¿En qué Dios realmente cree usted? Y usted va a decir: no, fácil, en el Dios de las Escrituras. Pero es que los testigos de Jehová también creen en el Dios de las Escrituras. Solo por dar un ejemplo. Como creyentes, para poder asegurar que realmente estamos creyendo en el Dios de las Escrituras, debemos asegurarnos de que hemos conocido lo más a fondo posible lo que Dios ha revelado de sí mismo.
Porque usted y yo podemos tener una imagen de un Dios más o menos parecido al que está en las Escrituras, pero no el verdadero Dios que está aquí revelado. Les voy a dar una ilustración. Muchos creyentes dicen que creen en Dios y están seguros de que en su mayoría guardan el primero y segundo mandamiento. Pero cuando les enseñamos que Dios en la Biblia se revela como un Dios soberano, que soberanamente en la eternidad pasada escogió quién sería salvo y escogió a quienes dejaría en su condición caída para que se condenaran eternamente, entonces hay que decir, no, yo no conozco ese Dios. Dios no puede ser así, dicen algunos. Entonces sería una contrapregunta, bueno, entonces ¿cómo es el Dios en el que usted está creyendo? ¿Ven que el asunto no es liviano? Para poder asegurarme que estoy honrando al único y verdadero Dios, que no me estoy haciendo imágenes distorsionadas del único y verdadero Dios, debo conocer profundamente a Dios. Y una de las áreas que nos ayuda, o materias que nos ayuda a conocer a Dios, es precisamente la teología propia, es decir, el estudio propiamente de Dios. Y cuando hablamos de la teología propia, hay una parte de la teología que se llama los atributos de Dios. Y son los que me ayudan a reconocer lo mejor posible la semblanza del Dios verdadero que ha querido revelarse en las Sagradas Escrituras. Así que me debo preocupar por creer y conocer bien al Dios como se ha revelado en la palabra de Dios y no como yo me imagino que es. Porque yo puedo tener una idea de Dios muy interesante, pero no corresponde con el Dios que está aquí en la palabra, con el Dios que está revelado aquí. Así que hoy, esta mañana, no vamos a alcanzar a hacer todo un estudio de los atributos de Dios, es decir, de todos los atributos de Dios, pero he querido compartirles por lo menos uno, que es también, quizás, uno de los atributos que genera mayor controversia, que como todos los atributos es más complejo, difícil de entender, porque partamos del principio que Dios es infinitamente inmenso y nosotros somos infinitamente diminutos, y meter el océano en un vaso de 9 onzas es un poco complicado, ¿no le parece? Así que, con las limitaciones que tenemos, debemos acercarnos hasta donde Dios nos ha revelado en su palabra quién es Él y tratar de entenderlo y conocerlo. Entonces, hablando de la inmutabilidad de Dios, yo tengo una definición que creo es fácil, sencilla, y es la siguiente: es la ausencia total de cambio en Dios. La ausencia total de cambio en Dios, en su ser, en sus propósitos, en sus acciones y promesas. En su ser, sus propósitos, acciones y promesas. Y les animo a que vayamos a un salmo, que es el Salmo 102, verso 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán.
Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Notemos, hermanos, algunas cosas aquí muy rápidamente. ¿Qué está tratando de decir el salmista? Bueno, el salmista, entre muchas otras cosas, está llevándonos a meditar en el universo. Usted y yo podemos pensar ahora mismo un poco en el universo. Todas las galaxias, los planetas, toda la manera como están articulados de forma perfecta, completa, etc. Ese universo tan infinito, tan inmenso, el Salmo dice que es un universo que está expuesto a un cambio continuo, que envejecerá. Ese universo que lo vemos quizás como algo tan perpetuo, tan estable, mejor, es algo que va envejeciendo. Y dice el salmista, envejecerá, se marchitará y en efecto pasará, pero Dios seguirá siendo el mismo siempre. ¿Sabía usted, y es una pregunta retórica, que el sol se está enfriando? ¿Sabía usted eso? El sol se está secando, se está extinguiendo, y que finalmente se va a convertir en una enana blanca, es decir, una estrella muy diminuta, perdida en el infinito. Interesante, ¿no? Usted dirá, no, pero el sol no. Sí, eso dice el salmista y así es, pero Dios dice que es inmutable. Él siempre será el mismo. Ahora bien, la inmutabilidad de Dios tiene muchas implicaciones teológicas y yo quisiera brevemente dar repaso a algunas para detenerme un poco más en los aspectos prácticos de esta doctrina para nuestra vida como creyentes y para usted, amigo, que hoy nos acompaña. La primera implicación teológica es que si Dios es inmutable, la verdad de Dios no cambia. Si Dios es inmutable, su palabra, su verdad no cambia. El pastor Alejandro está estudiando con ustedes canónica. Así que para ustedes es muy familiar hablar acerca del tema que la palabra de Dios es una sola y es una palabra veraz. Y por ser verdad y ser la única verdad, es una palabra inmutable, nunca cambia. Su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y esa palabra depende o está sustentada en el ser de Dios, en su ser inmutable. Como dice Dios de sí mismo, yo soy el que soy. Y Dios es el que es hoy, ayer y por los siglos. Es el mismo. Su verdad está sustentada también en sus atributos de perfecta sabiduría, de perfecto conocimiento. Así que no hay manera que su verdad cambie, porque su verdad es perfecta, porque Dios en su ser es perfecto. Miremos un texto que nos ilumina un poco el punto, que es Isaías 40, versos 6 al 8. Isaías 40, versos 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, Isaías 40, 6 al 8. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?
que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y como están viendo canónica, pues vamos a dejar el tema ahí. Y vamos a ver otra implicación teológica. La inmutabilidad no debe entenderse como inmovilidad. Cuando hablamos de inmutabilidad de un ser, estamos enfatizando su naturaleza estable. Es decir, que Dios es siempre el mismo, que Él no cambia, como lo he dicho. Así que fácilmente nuestra mente pudiera deslizarse a pensar que si Dios es inmutable, es totalmente estático e inmóvil. Así que el punto aquí es que no debemos caer en ese error de pensar que Dios es estático, que es inmóvil. Que Dios sea inmutable no significa que sea estático e inmóvil. Él está actuando de manera continua en sus obras de creación, providencia y salvación. Él está continuamente en acción. Y hay un texto que nos ayuda a ver eso, Juan 5:17. Juan 5:17. Dice el texto, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso está en el contexto de una controversia que estaba planteando el pueblo o los religiosos judíos al Señor en el día de reposo, donde lo criticaban por haber sanado a un enfermo, y dentro de las explicaciones que el Hijo de Dios da, dice, mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El punto es que la inmutabilidad no debemos asociarla ni confundirla con inmovilidad, o que Dios es un ser estático. La tercera implicación teológica es que Dios no cambia de ubicación. Dios no cambia de ubicación. Si yo le preguntara a usted dónde está Dios, usted tiene que buscar en su mente con qué lugar lo asocia. Si yo le pregunto dónde está Dios, ¿cierto? Ubicarlo en algún lugar. Estamos diciendo que la inmutabilidad de Dios nos está afirmando que Él no cambia de ubicación. Si Dios es inmutable, eso nos dice que el ser de Dios es un ser que no cambia tampoco de ubicación o de posición donde Él se encuentra. Permítame aclararle mejor el punto. Vamos a Jeremías capítulo 23, verso 24. Jeremías 23, 24. Lo tenemos, dice el texto, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Por decirlo de alguna manera, detrás de esta definición de la inmutabilidad
Hay un trasfondo que son otros atributos divinos, y uno es la infinita inmensidad de Dios. Dios es infinitamente inmenso. Él está en todas partes. Eso es muy familiar a nosotros, ¿no? Ya hablamos de la omnipresencia, pero la omnipresencia es solo un aspecto de la infinita inmensidad de Dios. Dios es infinitamente inmenso, como dice el texto, que llena todo, porque Él creó todo, Él es la causa de todo lo que existe, no hay nada fuera de Él, así que Él está en todas partes, en todo lugar, con todo su ser. Ojo a ese punto. Dios está en todas partes, en todo lugar, con todo su ser. Así que cuando preguntamos ¿y dónde está Dios? Dios está aquí, ¿sí o no? ¿Pero aquí hay un pedacito de Dios? No, Dios está aquí con todo su ser. Pero si preguntamos, bueno, ¿Dios está en el infierno? No, ¿cómo se le ocurre, pastor? Sí, porque Él es infinitamente inmenso y no puede haber nada donde su presencia no esté, porque de paso Él también es el que sustenta todas las cosas con su ser. Así que si Él quita su ser de algo en el universo, eso que era desaparece totalmente. Y Él está con todo su ser en todas partes. Aquí en la carretera, en este micrófono, Dios está con todo su ser, porque Él es infinitamente inmenso. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la inmutabilidad de Dios? Bueno, porque estamos diciendo que la inmutabilidad de Dios nos dice de paso que Dios no cambia de lugar, porque Él no tiene que cambiar del lugar, porque Él lo llena todo con todo su ser siempre. Entonces Él no está en un lugar aquí un momento y después está en otro lugar en otro momento. Muy importante, ¿no le parece? Otra implicación teológica es que Dios no cambia su voluntad. Dios no cambia su voluntad. Otro aspecto complejo de este atributo es cuando hablamos de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha preordenado, todo lo que Él conduce, es en virtud de su soberana voluntad. Y todo Él lo ha establecido y lo ha encerrado dentro de un decreto inmutable. Y ahí es cuando usted va a empezar a mirarme raro. La voluntad de Dios no cambia, y Dios estableció según su voluntad un plan y preordenó todo desde antes de la fundación del mundo, y todo lo conduce según su voluntad, y nada ocurre que no sea su voluntad, y su voluntad es totalmente inmutable, incambiable, nada la puede cambiar. Y allí surgen entonces muchas preguntas que el pastor después suyo le va a contestar. Bueno, y entonces ¿para qué oramos? Y entonces ¿por qué esto? Y entonces esto y lo otro. Él les va a contestar todo eso después. Por ahora es importante que hagamos una distinción en la voluntad de Dios. Y toda distinción y toda clasificación que hagamos de la voluntad de Dios
lo hacemos en virtud de nuestra necesidad o nuestra limitación humana, mas no porque la voluntad de Dios tenga partes o distinciones, porque la voluntad de Dios es una sola y eterna, pero para nosotros, criaturas finitas, tenemos que ayudarnos y hacemos clasificaciones para comprender mejor a Dios. Entonces hablamos de una voluntad decretiva y una voluntad preceptiva. La voluntad preceptiva de Dios tiene que ver con sus mandamientos, sus estatutos y sus propósitos revelados en la palabra. Esa es la voluntad preceptiva. Todo lo que Dios nos ha revelado acerca de sus mandamientos, sus propósitos, esa es su voluntad preceptiva. Y ojo, esa voluntad preceptiva está sujeta a cambios. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque esa voluntad puede ser resistida. Me explico. La voluntad de Dios está expresada en los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere que hagamos, que no tengamos dioses ajenos, que no matemos, no robemos, etcétera, etcétera. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿se hace? No se hace. ¿Ven en qué sentido estamos diciendo que esa voluntad es susceptible a ser resistida, a ser distorsionada, a ser cambiada? ¿Me hago entender? Esa es la voluntad preceptiva. Pero la otra clasificación, que es la voluntad decretiva, es la voluntad secreta de Dios, no la revelada. Bueno, que algo de su voluntad secreta Él la ha querido revelar, dice Deuteronomio, que los revelados para nosotros y los secretos de Dios, pero todos los detalles de cómo Dios organizó el universo desde antes de la fundación del mundo y el destino de los seres morales responsables, que son sus criaturas hechas a imagen y semejanza, y toda su vida y lo que va a pasar y suceder con ellos, eso nosotros no lo conocemos, o Dios no nos lo ha revelado detalladamente en la Escritura, ¿o sí? Esta semana, tristemente, hemos oído en las noticias que han ocurrido muchos homicidios. ¿Sí o no? ¿Han sido la voluntad de Dios? Buena pregunta, ¿no? César, ¿qué dice? Claro que sí, pero a la vez no. No en el sentido de la voluntad preceptiva, porque Dios dice no matar, pero en el sentido de por qué finalmente ese asesino logró matar a alguien. Sí, es por causa de la voluntad decretiva de Dios, quien estableció esto desde antes de la fundación del mundo, y conforme a sus planes y propósitos, así debía de ser, así lo estableció, y así fue y así sucedió, y esa voluntad nada ni nadie la podía cambiar. Vamos a mirar una ilustración en las Escrituras. Una ilustración clásica, está en Hechos capítulo 4. Versículo 27. Hechos capítulo 4, versículo 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Mire lo que dice:
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Y qué fue lo que hicieron todos estos hombres? Los que nombra aquí, Poncio Pilatos, Herodes y el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Mataron al Señor Jesús. Complotaron contra Él. ¿Eso es bueno o es malo? Asesinar a un hombre perfecto, santo, puro, un gran pecado, ¿verdad? Pero dice que ellos hicieron eso, verso 28, conforme a lo que Dios había determinado que sucediera. Así que ahí tenemos los dos aspectos. Por un lado está la voluntad preceptiva, que fue violentada, porque Dios no se agrada en el homicidio, ni en la traición, ni en todo lo que sucedió con el Señor Jesucristo, toda la injusticia. Pero por el otro lado, Dios había decretado que eso fuera así, porque el plan de salvación que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo tenía que ver con que su Hijo se encarnara, la segunda persona de la Trinidad se encarnara, se hiciera hombre y fuera muerto a manos de unos pecadores. ¿Para qué? Para que muriera por su pueblo y así nosotros pudiéramos como creyentes ser salvos. ¿Qué tal que Dios hubiera dejado eso a la deriva? Y de pronto Poncio Pilatos hubiera dicho, no, este hombre está como buena gente. Eso dejémoslo ir. No, todo está en el control de Dios. Así que esa voluntad se debía cumplir. Por eso dice en otro texto, en Gálatas dice, llegado el cumplimiento del tiempo, vino Jesús por medio de una mujer. ¿Lo recuerdan? El nacimiento del Señor Jesucristo en el vientre de María, etcétera, todos los detalles, todo eso estaba ordenado en la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. Su vida, hermano, joven, querido, su vida, los detalles de su vida, todo está ordenado desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que le va a ocurrir, lo que le va a dejar de ocurrir, el pelo que se le está cayendo como a mí, eso está ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y no se le va a caer ni un pelo más, ni un pelo menos del que Dios decretó en su voluntad, porque su voluntad es inmutable. Vamos a las aplicaciones prácticas. La primera, la inmutabilidad de Dios es un sólido consuelo para el alma. La inmutabilidad de Dios es un sólido consuelo para el alma. Y vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta es una de las tantas e incontables promesas que encontramos de parte de Dios para su pueblo. Y son promesas que Él ha dado y ha dejado en su palabra. Y más o menos ¿cuántos años hace que Jeremías dejó registrada esta promesa? Bueno, fue más o menos como en el 700 antes de Cristo, más todos los años que llevamos después de Cristo, 2700 años. Y esa promesa ha sido
generación tras generación de gran alivio, consuelo y esperanza para todo aquel que ha confiado en la gracia de Dios, porque sabe que Dios es inmutable y sus promesas no cambian. Amén. Hoy seguimos confiando en esa misma promesa y en todas otras, porque el sol se va a apagar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Su promesa de gracia en Cristo Jesús permanece incólume, estable, inmutable, porque Dios es inmutable. ¿No es de gran consuelo para el alma tener un Dios inmutable? No es un Dios que está cambiando de planes, como lo hacemos nosotros, como lo hace usted, querido padre, con sus hijos. Aunque los ama mucho y quiere lo mejor para ellos, usted va descubriendo que lo que hoy pensaba que era bueno para su hijo pequeño ya no es tan bueno, y es que hay que como mejorar el tema, ¿sí? No, Dios es inmutable, porque Él es perfectamente sabio, bueno, justo. Así que tenemos un gran consuelo en este Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La segunda aplicación es que debemos tener un temor reverente por la inmutabilidad de Dios. Un temor reverente por la inmutabilidad de Dios. Y vamos a Éxodo 23:7. Éxodo 23:7 dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Ojo lo que dice al final: porque yo no justificaré al impío. Yo no justificaré al impío. Miremos que el asunto es como una moneda que tiene dos caras. Por un lado, la inmutabilidad de Dios nos da un gran consuelo a los creyentes, pero por el otro lado, debe ser de gran temor para el que aún no es creyente y que permanece en su rebeldía y que permanece todavía desafiando a Dios y despreciando su mano extendida de gracia en Cristo. Porque Dios es inmutable y Él no cambia y nunca jamás va a justificar al impío. ¿Dice o no dice así la palabra? Querido amigo, señora, jovencito, jovencita, esto no es un juego. Dios es inmutable. Su carácter es inmutable. Él nunca tendrá por inocente al pecador. Usted no piense que Dios es como su papá o su mamá, que lo amenazan con un castigo por la mañana y al final del día no ha pasado nada. Pero Dios es inmutable y al final del día, cuando nos presentemos delante del trono de Dios, el que no está en Cristo justificado, Dios justamente arruinará su alma por la eternidad. Porque Dios es inmutable, Él no cambia. No se imagine, querido joven, querido señor, señora, que Dios va a decir al final del día: bueno, pues pensándolo bien, yo por qué soy tan estricto. Cambiamos eso de la condenación eterna y pongamos más bien unos días ahí de calentamiento en el infierno y ya. Dios será así. Él es inmutable. Su carácter no cambia.
su justicia no cambia. Y la única manera de ser hallados justos delante de Dios no es por nuestros méritos, sino por la justicia perfecta de otro, Cristo, el Señor Jesús. Y solo por la fe en Él, abrazando a Cristo en arrepentimiento y fe, podemos confiar, porque Dios sí lo ha prometido, que el que cree en Cristo será salvo, que ese día vamos a ser absueltos y vamos a ser librados del justo castigo por nuestros pecados. Tercera y última, o cuarta y última aplicación. No confiemos en un mundo cambiante. Hermana, hermano, amigo, todos tenemos una gran relación con el mundo que nos rodea. Aún como creyentes, somos influenciables por este mundo en el cual estamos puestos. Y fácilmente usted y yo perdemos de vista la realidad de las cosas, pero la inmutabilidad de Dios nos ayuda a recordar que el mundo no es fiable para que depositemos expectativas tan altas en el mundo. Estamos en un mundo cambiante, y cuando hablo de mundo, estoy hablando de las personas. Así que, hermano, hermana, amigo, usted no tiene por qué confiar tanto en lo que Dios nos dice que no debemos confiar tanto, porque es inestable. El cariño de las personas, las promesas de las personas, la estabilidad que nos pueden ofrecer las personas, todo eso hoy puede estar y en 5 minutos puede cambiar, ¿o no? El único que es inmutable es Dios. Entonces tengamos cuidado. No pongamos nuestra confianza tanto en las cosas temporales que nos rodean. ¿Cierto que usted confía mucho si logra establecerse en un buen negocio? ¿O si logra usted ser empleado de una empresa prestante? Pues algún hermano llega y dice, no, pues por la gracia de Dios, y eso está bien dicho, voy a empezar a trabajar con el gobierno. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Sí. Voy a empezar a trabajar en la Contraloría General de la República. El Señor me abrió una puerta y gloria a Dios. Hermano, está hecho ese hermano. Arregló su futuro. Me refiero en su parte económica, temporal. Algunos dicen, ¿qué mejor patrono que el Estado? Allá mejor yo puedo volver viejito. Tiene asegurado empleo para siempre. ¿Será eso tan cierto? No hay nada seguro en este mundo temporal. Así que no pongamos tanto nuestra esperanza y nuestra confianza en este mundo. La tecnología, la ciencia, la educación, la moral, la ética, todo es inestable en este mundo. Lo que hoy es verdad y seguro en este mundo, mañana no lo es. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos años llegó un nuevo gerente a Ecopetrol
hizo una jugada económica interesante y abrió la puerta para que muchos colombianos se asociaran y compraran acciones muy económicas de Ecopetrol, ¿sí recuerdan? Y todos nos fuimos a invertir. Y fue un buen negocio, pero duró. Hoy día, ¿cómo está la cosa? ¿El punto? El único estable es Dios. Así que si Dios me abre puerta en la Contraloría General, si Dios me permite invertir, no perdamos de vista que esas cosas no son en las que mi corazón va a descansar, sino que voy a descansar es primero en Dios, que es fiel, que es bueno, que es inmutable, pero no voy a depositar mi confianza en las cosas temporales. ¿Me hice entender? El tiempo se me escapó, así que voy a dejar ahí el punto. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias siempre por este día, por la oportunidad que nos brindas de meditar en tu palabra y por esa palabra que es inmutable, verdadera, esa palabra que nos es una roca donde podemos poner con confianza nuestros pies. Padre, te damos gracias porque eres un Dios inmutable. Suplicamos, ten misericordia de los que aún no creen. Dales el don de la fe y el don del arrepentimiento. Te lo rogamos en Cristo. Amén y amén.